poco tiempo, y me parece que es el gran tema de inicio del sexenio, en diciembre, cuando viene el Campeonato Nacional de Curso Corto en Guadalajara y llegan atletas a una alberca contaminada, porque hay pruebas de que estaba contaminada, y el presidente de la Federación Mexicana de Natación niega absolutamente todo. ¿Qué reportes tienes tú? ¿Cómo va a actuar la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte? ¿Cómo va a actuar Ana Guevara con esa transparencia y con esa contundencia y con esa verdad que has buscado toda tu vida, tú como deportista y ahora como dirigente? ¿Cómo actuar con este tipo de federativos que no tienen vergüenza? Esa es la realidad, de poder meter a unos niños a una alberca contaminada. Bueno, desde el punto de vista como autoridad del deporte, pues tenemos que vigilar el cumplimiento. Tuve contacto con el presidente de la federación y el acuerdo pues fue el de generar protocolos que satisfagan la seguridad de los atletas, tanto de natación y de todos los deportes, para que no pasen este tipo de cosas. Al final, la federación pues hizo confianza de la sede, hizo confianza de la persona responsable del químico, los protocolos y todas las medidas pues daban que estaba en condiciones, pero pues también hay que tener claro que la cantidad de personas que entran a la alberca pues se tiene que mover el parámetro, y que al final del día pues la respuesta que dio tanto la autoridad local como los exámenes que hicieron en el momento pues arrojaron una mínima parte, pero ya el peritaje de fondo pues arrojó otra cosa, y en eso estamos, tanto con la sede en lo local como con la federación, pues tratando de limar la aspereza que provocó esto, pero de fondo pues no hay nada preocupante. No hubo ningún daño de consideración, tampoco no se reportó ningún atleta en gravedad. Repito, creo que es un aviso de que pues tenemos que poner más atención al tema. Sí, pero hay reportes de que sí fueron hospitales. Ningún oficial. No, pero de padres que fueron a los hospitales y que tienen... Ningún oficial. Es que no sé qué sea oficial. O sea, al final... Pues lo oficial es que no tengo ningún reporte de médico que me arroje que haya gravedad. Pues, es un tema que se manejó en redes solamente. No, es que si hay recetas médicas... Hablé al sector salud de Guadalajara y no me reportaron ningún niño ni ninguna niña de gravedad. No, de gravedad no. Yo no estoy hablando que haya sido de gravedad, pero hubo por ahí de un número de 400 atletas con una intoxicación. Puede ser leve, puede ser una receta médica que fueran a un hospital a checarse, a un médico a checarse. No tiene que estar en terapia intensiva, ¿no? Claro, pero bueno, ese manejo le dieron. Te repito, el reporte médico, ningún hospital reportó, ni tampoco ningún médico de los supuestamente que estuvieron en el hospital, no hubo ningún reporte que fuera ni la mínima. Repito, el peritaje pues sí arroja que no estaba en condición, pero pues ahí la carga pues viene para la sede. Ahora, si algún padre, perdona, que los parámetros que estaban reportando pues estaba estable todavía. Si algún padre se acercara contigo y te enseñara pruebas contundentes de esto, ¿cómo actuaría? ¿Qué tiene que hacer la CONADE en este caso? O sea, si un padre va, no tendrías por qué dudar de alguna cuestión que han vivido, ¿no? Porque sí han vivido ese tipo de situaciones, que se acercara contigo y te dijera, ¿sabes qué, Ana? Pues pasó esto y esto y esto, tenemos estas pruebas médicas. ¿Qué sucedería? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Tenemos que actuar con responsabilidad. Tendríamos que buscar cómo salvaguardar primeramente la salud de los atletas, y ese es un punto siempre que hay un evento deportivo, que se tiene que salvaguardar todas las garantías para los atletas en cuanto a servicio médico, en cuanto a condiciones de las áreas deportivas. Pero para este caso en específico pues no aplica. Es una situación que queda de cierta forma pues ya en el pasado, y es de aquí para adelante. Exacto, de aquí para adelante. Ahora, Ana, el sexenio pasado se caracterizó porque Alfredo Castillo intentó a federativos que no comprobaban, que tenían actos ilícitos dentro de sus federaciones, pues de ir a señalarlos y decir públicamente. Ustedes, dentro de esta cuarta transformación que tanto creemos los mexicanos, que se va a acabar la corrupción, ¿tú harás algo en contra de federativos corruptos si hay una comprobación de algún acto de corrupción? Sí, claro, ese fue uno de los pilares de la campaña, y es uno de las indicaciones prioritarias que tiene el presidente de la República de velar porque no haya corrupción y de velar por el gasto excesivo también.
de entrada te digo que todos los federativos hasta el día de hoy, los que hemos tocado y los que han llegado a la CONADE y con los que hemos tenido contacto, están en la mejor disposición de colaborar. Entonces, eso no va a cambiar, no en el modelo a lo mejor que tenía la administración pasada, pero pues hoy los lineamientos que ha dictado la Secretaría de Hacienda en el control de los recursos y la aplicación de ellos, pues es mucho más estricta. Entonces hay una gran disponibilidad y también de la austeridad, o sea, de buscar siempre lo justo y de no hacer un gasto excesivo solamente por el hecho de tener o no presupuesto, pero me parece que va muy bien el punto con la aplicación de ese recurso. Ana, ¿qué relación has encontrado entre la importancia o trascendencia de las famosas academias con su contabilidad, con el regreso que le iba a dar a la sociedad a nivel deportivo, ese proyecto? Yo tengo entendido que no funcionó en ningún sentido y que no hay todavía una aclaración correcta en cuanto a los dineros que se manejaron. Sí, creo que la expectativa fue muy alta. Me parece que la intención fue buena en un inicio, pero creo que se queda corta todavía de lo que deseamos para el deporte mexicano. Tener albergados, dependiendo por deporte, 50, 30, 20 o 100 deportistas en el centro de alto rendimiento alrededor del concepto de la academia, pues me parece que le estamos negando la oportunidad a muchos otros más. De ahí que va a entrar el análisis también del futuro de la Olimpiada Juvenil y que regresemos otra vez a los campeonatos, o sea, a los campeonatos nacionales por deporte y que sea más amplio el derecho de los deportes de poder participar y de poder desarrollarse en cada una de sus disciplinas. Hoy la Olimpiada Juvenil cuarta, de cierta forma, la participación de muchos estados, porque pues hay eliminatorias regionales y eso pues elimina muchos en caso de los deportes colectivos, solamente llegan 8 equipos. Y pues lo que buscamos aquí es la mayor promoción y la mayor competencia. Entonces, repito, he estado hablando con varios federativos y todos lo han visto con buenos ojos. Entonces tenemos que afinar si continúa el concepto de Olimpiada o cambiamos el formato y podemos promover mucho más deporte y no el sacrificio de la Olimpiada de costo y de limitante también de participación, que con un origen pues siempre fue buscando la masividad, pero pues no la calidad. Oye, Ana, dos preguntas. El famoso tema a veces que se da con el deporte de alto rendimiento en México, independientemente de todas las funciones que obviamente tiene la CONADE, que obviamente su prioridad no solamente es a partir de la cosecha de medallas, se ha juzgado constantemente, por lo menos en los últimos sexenios, ¿no? Incluso tú has sido una voz crítica también en esta dinámica. Te tocan dos Juegos Olímpicos, te toca Tokio, te toca París, te tocan 2 Juegos Panamericanos, te tocan 2 Juegos Centroamericanos. ¿Cómo realmente va a ser este reto de medallas? Porque incluso viene de una participación histórica, ¿no? Vendrá también ahí la oportunidad de entender que el deporte de alto rendimiento está creciendo en este país, porque decíamos al principio, una de las primeras preguntas que hacía Carlos, pues con menos dinero, ¿no? De los procesos con menos dinero en la historia del deporte mexicano. Sí, es un gran reto. Y yo creo que te diría la primera gran ventaja que tenemos alrededor de ello es la simpatía del presidente por el deporte. Esto va a ayudar de manera considerable a poder apoyar a los atletas y que logremos esos resultados. Yo, a ver, como atleta sé cuál es la parte débil y cuáles son las fortalezas y las debilidades que podemos encontrar para poder desarrollar y poder tener esos resultados, pero son muchos las disciplinas, son muchos los deportistas y obviamente que hay condiciones para poder pensar en tener mejores o más medallas también en la participación, pero pues también hay que considerar el resto de las competencias que existen en el área, ¿no? Campeonatos centroamericanos, panamericanos, calificar cada vez más a atletas a los campeonatos mundiales, infantiles y juveniles, de tal forma que nos metamos a la competencia pues más temprano. Nuestro promedio de calidad mundial la estamos logrando después de los 20. Claro. Y la verdad es que tendríamos que pensar en más jóvenes y que puedan debutar y puedan llevar a cabo pues una vida profesional más temprana y no de un solo ciclo olímpico. Yo creo que el resultado que está teniendo el golf es muestra de que si se trabaja pues se puede lograr. Los clavados que ha sido constante, taekwondo que ha sido constante, vaya, muchos deportes que han sido muy constantes
y que tenemos que abrir la oportunidad también de generar nuevo talento, ¿no? Yo creo que el caso de Paola, por ejemplo, de Paola Espinosa, que pues no tiene competencia al interior de la República y que se ha logrado sostener por 4 ciclos olímpicos y ha logrado 3 medallas para México. El caso de María Espinosa por lo mismo, pero yo creo que podemos pensar en mejorar y abrirle también la puerta y ya empezar a ver la siguiente generación. Digo, me encantaría poder tener a las 2 Espinosas por la eternidad, pero pues también tenemos que buscar la siguiente generación. Es a lo que iba, Ana, otra vez, Gerardo. Tú saliste de una Olimpiada Nacional, fuiste multicampeona, fuiste una de las mujeres más exitosas de la historia, o la más exitosa de la historia del deporte mexicano. Te quejabas de muchas cosas cuando eras atleta, las denunciabas, siempre fuiste, insisto, frontal. Te quejabas de promotores, te quejabas de medios de comunicación que tenían un acoso constante, te quejabas de que agentes de atletas tenían intereses distintos y económicos, te quejabas de muchas cosas con toda la razón. Ahora, ya que estás del otro lado, ¿cómo evitar que toda esta bola de mafiosos, vamos a llamarlo de esta manera, que además siguen en el deporte mexicano? Lo sabemos que siguen en el deporte mexicano, ¿cómo evitar que no se metan, que no transgredan a lo que realmente es lo importante, al deportista, a la fabricación de atletas de alto rendimiento, a la masificación del deporte? Porque muchos bailan por sus intereses, Ana, y lo sabemos. Claro, sí, yo creo que hay que establecer bien las reglas, establecer parámetros de resultados, no soltar el presupuesto solamente porque así está, sino también establecer los parámetros de resultados, clasificatorios de creación y de seguimiento. Yo recuerdo en la administración pasada, en alguna administración que tuvo Castillo en el Senado, le preguntaba, bueno, dame el censo de deportistas. Dije, a partir de ahí vemos si el presupuesto fue bien aplicado o no. No de selecciones, sino el universo que tenemos en el país. No se tiene. Entonces, pues desde ahí partimos. O sea, no sabemos ni en qué estamos parados para entonces empezar a apostar por cuál deportes sí o por cuáles deportes no. Las federaciones tampoco lo manejan. El tema del Sistema Nacional de Registro de Deportistas, el famoso RENADE y la credencialización de todos los deportistas que participan, pero pues yo creo que a partir de eso es que podemos empezar a planear. ¿A los corruptos, Ana, a la cárcel? Los que tengan caso penal y los que tengan tema judicial, pues no nos va a quedar de otra. Es el caso del presidente de la Asociación de Atletismo, pues que su caso sigue abierto y eso no lo podemos frenar porque bueno, ya no depende de nosotros, es de un juez. Sea quien sea, si se descubre algún acto de corrupción y se está perfectamente tipificado, sea quien sea. Sí, no, es que no nos podemos meter en eso. Lo que tenga que ver con el tema legal, pues nosotros tenemos que ser respetuosos. El grupo de jurídicos de la CONADE, bueno, pues buscará siempre velar por el cumplimiento y dar seguimiento y cumplimiento cabal de la ley, y el que la violente y el que la infrinja, pues no nos queda otra más que dar parte de la autoridad. Ana, nuevamente Carlos Albert, yo sé que tu obligación, tus tareas son a nivel nacional, pero yo te preguntaría, ¿qué posibilidades hay de que la Magdalena Mixhuca retome su vocación? Cada vez hay menos, y tú lo sabes muy bien, lugares para que nuestros niños hagan ejercicio. Cada vez hay menos lugares porque las calles están atascadas, los departamentos cada vez son más pequeños, la comunicación, la vialidad es dificilísimo de ir a un lugar lejano. No hay donde nuestros niños y niñas hagan ejercicio. Y por otro lado, la Magdalena Mixhuca, que es una de las grandes extensiones deportivas de este planeta, cada vez ha sido más acotada, no digo si para bien o para mal, por empresas que pues, manejan el deporte profesional. Equipos de béisbol, canchas de béisbol, estadios de béisbol, etcétera, etcétera. Y hay menos lugar para que nuestros niños hagan ejercicio, ya no digas practiquen el deporte. ¿Cuál es tu idea de la Magdalena Mixhuca? Sí, sin duda, tienes toda la razón. Yo creo que ha sido una problemática no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, de no resguardar ni tampoco velar por espacios futuros para unidades deportivas, para canchas. Y el caso de la Magdalena Mixhuca, desde que yo estuve en el Instituto del Deporte, ya era un tema de tratar de blindarla, de que se dejara de comercializar y se dejara de vender los espacios de la Magdalena Mixhuca, y al contrario, el de promover y el de crear espacios pues, más abiertos y más de alcance para la ciudadanía para poder estar y poder practicar las disciplinas deportivas. Pero creo que estamos en la misma sintonía, la jefa de gobierno,
de la Ciudad de México pues tiene ese interés de no comercializar, de no estar solamente en la promoción de la ciudad para eventos magnos y que se vuelva esto solamente un escaparate de negocios, sino también tiene el interés de promover y de crear pues mucho más deporte popular, y que lo hizo como delegada de Tlalpan, y que ojalá pues ahora como jefa de gobierno pues lo continúe. Lo he hablado con ella y tiene todo el interés de hacerlo. Pues muchas gracias, Ana, otra vez, Gerardo, por toda la llamada. Contrario. Creo que es la primera charla de muchísimas que vamos a tener. Ojalá que con una carnita asada, como buena sonorense que eres, con un buen chilorio, ¿no? ¿El chilorio es de Sonora? No. No, chilorio no. No, ese es de Sinaloa, ¿verdad? Es de Sinaloa, pero Sí, ya me también hay en equivoqué. Sonora. Pero no importa, también es rico. Gracias. Claro. Un fuerte abrazo, Ana. Gracias. Buenas noches, Con todo Ana. gusto, un abrazo, saludos a todos.